Aquí estamos listos. Bueno, como les anunciamos al inicio del programa, a esta hora vamos a abrir un espacio para que ustedes, señoras en casa, aclaren las dudas que tengan sobre ginecología. Estamos dispuestos a contestar toda la amplia gama de dudas que pueden existir en torno a este tema tan amplio. Así que tienen que escribirla por escrito, la pregunta, en el Facebook. Buscan la publicación con la foto del doctor Josué Vargas, y también está la otra herramienta que es el WhatsApp, que es el 6087-7777, para que nos manden sus consultas en video. Recuerden que lo que tienen que hacer es tomar su celular, lo colocan en posición horizontal y se graban a ustedes mismos, nos dicen quiénes son, dónde nos están viendo, y ojalá que la pregunta no dure más de 30 segundos para poderle dar más oportunidad a otras personas de que también pregunten. Está con nosotros el ginecólogo Josué Vargas. Un placer, José. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Yo tengo la idea, y usted le pido por favor que con su experiencia nos aclare, yo tengo la idea de que a pesar de que el tema ginecológico es tan importante, hay muchas mujeres que no preguntan o no consultan porque todavía les da un poquito de vergüenza. Claro, es sumamente común. De hecho, que eso depende mucho también de la edad de la paciente, ¿verdad? Es común que eso suceda un poco más cuando las pacientes son más jóvenes, ¿verdad? Estamos hablando de un grupo etario de unos 18, 25, 26 años, que está teniendo apenas sus primeros acercamientos a lo que es la consulta ginecológica y a lo que son las valoraciones ginecológicas como tal. De esto, pues, conforme va avanzando la edad, uno ve que la mujer definitivamente va entrando un poquito más de confianza, por decirlo de una forma, porque obviamente este tema es un tema complicado de tratar. Estamos hablando de que la mujer tiene que sincerarse con el médico. Entonces eso es algo que conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Se va generando un poquito más de maduración en ese sentido, entonces la paciente es un poco más abierta. Si vemos, por ejemplo, los grupos, las edades, también cambian mucho las preocupaciones de cada una de ellas dependiendo de la edad en la que se encuentre. Por ejemplo, si es una paciente joven, 18, 25, 28 años, muchas de ellas consultan principalmente por trastornos de dolor pélvico, sangrados uterinos fuertes, trastornos principalmente del ciclo menstrual, que tienen desórdenes menstruales, o consultas generales de planificación y demás, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, no existe una cultura tan establecida de definir cuál es el método de planificación ideal para cada una de ellas. La anticoncepción es algo que está accesible, de venta libre, ¿verdad? Y muchas veces no todos los métodos anticonceptivos, por ejemplo, son para una paciente en específico. Y otra cosa que es muy importante de iniciar, por ejemplo, anticoncepción, es que se vaya de la mano con el médico, porque desgraciadamente hay un factor de prueba y error que siempre va a existir con los medicamentos, porque todos respondemos diferentes a las pastillas o a lo que se vaya a utilizar, ¿verdad? Conforme va avanzando el tiempo, ya las preocupaciones se convierten más en un problema de dolor y demás, que puede ser o que puede obedecer principalmente a preocupaciones que han escuchado también de otras personas. Por ejemplo, los famosos miomas con sangrados y demás, pólipos, que tal vez por historias que han escuchado de familiares y que ya por su edad se han comenzado a interesar un poco en el tema, comienzan a ir más a buscar algo específico. Como por ejemplo, la pregunta de una paciente de 35 años para arriba no siempre es: doctor, es que tengo sangrado. No. Muchas veces es: doctor, tengo mucho sangrado, ¿será un mioma? Porque ya ellas tienen como un poquito de noción acerca de algunas cosas que se van viendo. Ya lo han escuchado mencionar. Correcto. Y si vamos a la edad menopáusica y la edad adulta mayor, pues ya las preocupaciones cambian en relación a eso principalmente. Claro, que justamente en procura de que muchas de ustedes aprovechen el momento y nos manden sus preguntas ya, yo quería tal vez empezar por eso. ¿A partir de qué edad una niña o una adolescente debería comenzar la consulta ginecológica, José? Claro, eso es importantísimo, porque es de las cosas que la gente más duda le genera. Nosotros recomendamos que las niñas o las adolescentes comiencen sus controles ginecológicos a partir del momento en el que menstruan por primera vez. El hecho de que haya un acercamiento al ginecólogo no significa que siempre haya una exploración a nivel genital o que exista alguna exploración que pueda ser molesta para la paciente. De hecho, para tranquilidad de las pacientes, principalmente las madres que se preocupan mucho en este sentido, cuando nosotros abordamos a un adolescente, lo primero que hacemos es informarle acerca de qué es lo que tiene que hacerse durante toda su vida para mantener un control adecuado y evitar enfermedades. No necesariamente nosotros en las primeras consultas de adolescentes vamos a hacer alguna exploración genital ni demás, porque de esa primera consulta lo primordial es poder informarle a esa niña o adolescente qué va a suceder a partir de ahora
y que sepa qué cosas se van a tener que ir haciendo conforme avance el tiempo. Nosotros de buenas a primeras no vamos a revisar a una paciente ginecológica adolescente. Revisamos con ultrasonido por vía abdominal, hacemos revisiones superficiales y siempre pedimos consentimiento tanto a la madre como a la niña para poder hacer estas cosas. En estos casos, Josué, ¿la mamá o el papá deben estar presentes en la consulta? Es ideal porque inclusive dependiendo de la edad de la niña, ¿verdad? O del adolescente, se necesita que tengan cierta confianza desde el punto de vista de sentirse con una protección materna o paterna. Es una transición que es compleja y muchas de las cosas que se van viendo a lo largo de la vida, muchas tienen que ver con falta de educación o inicio de este tipo de revisiones a temprana edad. Sí es importante que vaya acompañada siempre de su tutor o su padre o madre. La otra cosa que no quiero que se me vaya es, así como es importante, digamos, el momento en el que la consulta ginecológica debe comenzar en el caso de las niñas y las adolescentes, muchas señoras piensan que con la llegada de la menopausia se olvidaron del ginecólogo. También, claro. Por supuesto. Porque es importante que las mujeres recuerden que a pesar de que estén en etapa de menopausia o hayan superado esa etapa incluso, siempre es necesario revisarse. Sí, es importantísimo porque lo único que sucede en la menopausia es, por decirlo de una forma, hay un problema menos desde el punto de vista de menstruación y demás. Pero casualmente, después de la menopausia es donde comienzan algunos de los problemas más graves, por ejemplo, o más molestos. Por ejemplo, una paciente tal vez omite su sangrado de la menopausia y demás porque tal vez topó con la suerte de que fue esa paciente que pasó de un momento a otro a menopausia sin haber pasado por una transición de sangrados desordenados que es muy molesta. Entonces tal vez se olvida de que más adelante tiene que revisarse, pero lo cierto es que en este momento comienzan, por ejemplo, trastornos como los bochornos, comienzan cambios de humor, comienzan reducciones del deseo sexual, comienzan faltas de lubricación, problemas de incontinencia urinaria, sequedad genital y conforme va avanzando el tiempo, el hecho también de haber reducido la producción de estrógenos, que el estrógeno es la hormona femenina que le da hasta cierto punto, por decirlo de una forma, protección, ¿verdad? Como cierta protección cardiovascular y demás. Conforme va avanzando el tiempo después de la menopausia es importante ver eso también, porque la paciente cuando entra en esa etapa comienza a tener un perfil hormonal no igual, pero sí muy similar al del varón. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a ver esos cambios, es importante ver si necesitamos reponer hormonas y no solo eso, sino ver si la paciente va a tener riesgo de infartos o, por ejemplo, también accidentes cerebrovasculares, que eso son cosas que van pasando más adelante. Prolapsos, incontinencia urinaria también, vejiga baja y demás. Bueno, perfecto. Vamos con las preguntas que ya nos están haciendo. Katia Vargas, quiero saber cuáles son los síntomas más comunes en relación a la menopausia y si todas las mujeres debemos tomar estrógenos en ese periodo. Correcto, esa es una pregunta súper buena porque la menopausia como tal está definida cuando a la mujer ya tiene un cese de menstruación de al menos un año. Eso significa que los ovarios dejaron de producir los estrógenos a un nivel lo suficientemente alto para generar el efecto de reproducción o el efecto de ciclo menstrual. El detalle está en que la menopausia está dividida en dos etapas prácticamente, lo que es la transición, que es el momento en el que el ovario está en ese estira y encoge y ya, yo siempre les explico que es como que está utilizando los últimos cartuchitos que quedan y entonces hace cierto desequilibrio hormonal en el cual la paciente llega a tener sangrados uterinos anormales fuertes, llega a tener trastornos del ciclo menstrual, principalmente alargamientos. Al principio comienza como a cortarse un poquitito y después se alarga 2, 3, 4, 5 meses hasta que llega a parar más de un año. Pero esa transición es molesta porque hace que la paciente tenga trastornos de sangrado fuertes y demás. Eso es una de las cosas principales que comienza a pasar. Después de eso, los bochornos. Los bochornos son sumamente comunes. Eso es una sensación como de calor inminente, principalmente en la noche, con sudoración y una sensación inclusive hasta de desmayo para algunas pacientes. Los cambios de humor, el insomnio, son cosas que marcan también el hecho de que la menopausia puede estar ingresando. Disminución del deseo sexual y problemas de lubricación también. Sí. Katia también le preguntaba si todas las mujeres deben tomar estrógenos. Sí, no necesariamente todas las mujeres pueden tomar estrógenos porque cada caso debe ser individualizado. Por ejemplo, tenemos pacientes que pueden utilizar estrógenos únicamente sin otros medicamentos de protección para el útero, por ejemplo, porque alrededor de la toma de estrógenos en la menopausia existe como un mito, un tabú acerca de que son productores de cáncer. Pero lo cierto es que a pesar de que hay estadísticas que dicen, por ejemplo, que en el cáncer de mama se aumenta un poquito la probabilidad, si nosotros tenemos un control correcto de mamografías y demás, lo único que podría suceder es que si la paciente tiene alguna
carga genética que puede hacer que tenga cáncer, entonces la va a potencializar. Tenemos que revisar con más premura. Muy bien, Fabiola Fallas le está preguntando si es mejor planificar con la inyección o con pastillas. Eso también son de las preguntas más comunes, principalmente porque la tendencia actual es que a la paciente no le gusta tomar pastillas. Y no las culpo porque las pastillas pues tienen sus cosas, ¿verdad? Que los olvidos, que hay que estar recordando, da molestias, porque algunas pues sí tienen ciertas molestias, mareos, aumento de peso y demás. El detalle está en que, por ejemplo, las inyecciones anticonceptivas existen de dos tipos. Hay dos tipos, hay inyecciones que son de un poco más duración, que son solamente progesterona, duran 3 meses, y existen otras que son mensuales, que son estrógenos y progesterona. Ahora, las inyecciones mensuales no dista de ser diferente a las pastillas anticonceptivas, lo único que cambia es, por ejemplo, que no tiene que tomárselas, sino que la inyección queda de depósito ahí para liberarse durante 21 días a un mes. Entonces, desde el punto de vista de esto, si la paciente quiere cambiar a inyección, hay que ver por qué la quiere cambiar. Porque si ella me dice, vea doctor, es que a mí me molestan mucho las pastillas, me dan muchos mareos, me dan vasitos capilares, aumenté de peso, ¿verdad? Que aunque la gente diga o mucha literatura diga que no tiene relación con eso, yo puedo decir que las pacientes sí aumentan un poco de peso por retención de líquido y demás. Entonces, si esa es la causa por la cual quiere pasarse a inyección, entonces la inyección que uno debería escoger para ella es una inyección que sea de 3 meses y no de 1, porque la diferencia entre la inyección de 1 mes y las pastillas es simplemente que no las va a tomar. Ahora, si ella me dice, no, doctor, es que yo la verdad, a mí las pastillas me caen bien, pero lo que quiero es no tomar pastillas, pues entonces ahí tenemos cualquier cantidad de opciones más, Doctor, incluyendo la inyección. Claro, y esa decisión la toman en conjunto, bueno, me imagino yo, la mujer sobre todo, con la recomendación del médico. Claro, por supuesto. Eso es una cosa importante que hemos tratado de venir cambiando, ¿verdad? Era muy frecuente que las visitas al ginecólogo fueran algo ya per se no es bonito para la mujer, pero llegaba a ser algo un poco más feo porque a veces había personas que le imponían las cosas a las mujeres. Eso ha cambiado mucho porque esa decisión, como usted lo describe, Randall, es una decisión conjunta. Yo no puedo definir qué es lo que la paciente quiere como tal. Yo le puedo decir, vea, estas son sus opciones. Claro. Todas estas caben en su caso, pero usted y yo vamos a decidir cuál es la mejor. Y no necesariamente imponerle a la paciente una u otra cosa, que muchas veces sucede. Muy bien. Marianela González pregunta, ¿a qué se deben las infecciones urinarias como la cistitis y cómo se puede prevenir? Claro, eso es importante porque definitivamente las mujeres relacionan directamente todo lo que son infecciones urinarias y aparato urinaria con la parte ginecológica. Pero lo cierto es que la parte ginecológica trata una porción del tracto urinario y la parte de urología trata otra porción que es la parte de los ureteros y los riñones. Ahora, las infecciones urinarias tienen cualquier cantidad de causas, ¿verdad? Lo principal, lo que más ve uno en la consulta es infecciones que se producen por contaminaciones cruzadas durante relaciones sexuales. El sexo oral puede aumentar la probabilidad de que eso pase. O, por ejemplo, también existen trastornos como las disbiosis vaginales y disbiosis genitourinarias, que son alteraciones de la flora vaginal o alteraciones de la flora genitourinaria, que inclusive permiten que la flora intestinal también invada un poco la zona genitourinaria y entonces de ahí la paciente comienza a tener infecciones urinarias recurrentes. Pero la infección urinaria básicamente se da por este tipo de cosas desde el punto de vista ginecológico, pero después de ahí hay cualquier otra cantidad de causas, por ejemplo, piedras en los riñones, alguna malformación a nivel del tracto urinario que da infecciones recurrentes y demás. Pero lo más común es la actividad diaria, ¿verdad? Entonces es importante siempre recordar que hay que mantener un buen aseo genital después de las relaciones sexuales, hay que evitar utilizar ropa interior que no sea de algodón, que tenga nylon, hay que evitar, por ejemplo, dejar la ropa interior, la ropa del gimnasio, la ropa que se utiliza en una piscina o mar más de 2 horas porque puede generar humedad y otros detalles que pueden también propiciar estas cosas. Valeria Rodríguez, tengo 22 años y padezco de ovario poliquístico desde los 13. Tomo Progendo desde entonces. ¿Puedo cambiarlo por otro tratamiento? Es que la progesterona me pone mal, me da vértigo, debilidad y otros muchos síntomas. Claro, esos son de los síntomas más comunes que da la progesterona. Tal vez ella ahí nos ayuda en ese sentido para que la gente sepa que eso lo puede dar. La progesterona pues es un método que se utiliza muchas veces en trastornos menstruales de adolescentes, como en el caso de ella que a partir de los 13 años lo comienza a utilizar, pero es más que todo para simular la segunda parte del ciclo menstrual, es para solventar una parte del ciclo menstrual que está deficiente en las adolescentes.
Es común, y en ella sí es muy importante tomar en cuenta por la edad, es porque es común que de los 13 a los 18 años, todo lo que es la maduración del eje reproductivo de la mujer simula un ovario poliquístico. No estoy diciendo que no lo tenga, porque muchas de ellas lo continúan, pero muchas veces uno hace diagnósticos de ovario poliquístico o piensa que la paciente puede tener un ovario poliquístico, pero la edad es sumamente importante porque en los primeros 5 años de edad reproductiva el ovario se comporta como si fuera poliquistosis. Después de los 18, 19 años, ahí es donde nosotros debemos encasillar si realmente esta paciente tiene un trastorno de poliquistosis ovárica o no. Porque en el caso de ella, asumo que usando progesterona lo que van a hacer es darle progesterona durante unos días del mes para simularle la menstruación. Pero es importante revisar por qué esa menstruación, aún así teniendo 20 años, requiere de la progesterona o si realmente lo ocupa. Porque puede que después de los 18, 19, si le quitamos la progesterona, le damos un tiempo de gracia, unos 3 meses, puede que ella regule solita y no hay ningún problema. Pero si la progesterona es necesaria, existen además de la progesterona muchos otros métodos que podemos utilizar inclusive para ofrecer planificación y mejor estabilidad del ovario. Muy bien, hay una televidente que nos manda una pregunta en video. Vamos a colocársela, doctor, para que la vea. Claro. Hola, buenos días. Mi pregunta es si una mujer que no tiene útero debe de hacerse el Papá Nicolau. Gracias. Gracias a usted. Esa es una pregunta súper frecuente y de hecho yo creo que en algún momento lo habíamos comentado. Las recomendaciones, por ejemplo, americanas, dicen que las pacientes que han tenido histerectomías, que no han sido por causa de alguna infección activa por papiloma, displasias y demás, no requerirían de hacerse el Papá Nicolau constantemente ni una vez al año y demás. Una vez que el útero se quita por una causa benigna, en la buena teoría no se debería de hacer. Si la paciente tuvo una histerectomía por una causa de infección de virus de papiloma o por displasias y demás, entonces se recomienda siempre hacerlo una vez al año. Pero en algún momento yo también había comentado que esto inclusive es como una causa de disyuntiva entre las sociedades y demás médicas, porque por lo menos yo personalmente pienso que la paciente siempre tiene que mantener su control anual, ¿verdad? A pesar de que ella no tenga útero y demás, si los ovarios quedaron ahí, siempre hay que revisarlos, hay que revisar las mamas y revisar todo el resto del tracto geniturinario. Y también es importante porque en la vagina y lo que es la zona externa del genital femenino, la vulva, no está exenta de infectarse o activarse por virus de papiloma. Entonces, eso pues hasta cierto punto hay como una disyuntiva, pero yo personalmente pienso que la paciente siempre, a pesar de que haya quitado el útero, tiene que mantener un control anual correcto. Y la toma del Papá Nicolau se decide de acuerdo a cómo uno vea las condiciones vaginales en el momento. Perfecto. Bueno, hay muchas preguntas. Vamos a hacer una pausa cortita y ya casi venimos a contestar la mayor cantidad que podamos. Vamos a hacer el ejercicio en el corte de ir viendo cuáles son las más representativas y ya venimos. Bueno, seguimos con este consultorio abierto con el ginecólogo Josué Vargas y hay preguntas muy interesantes. Por ejemplo, esta, doctor, de Estela Smith. ¿A qué se debe que un mes la menstruación sea muy abundante y dolorosa y al siguiente sea poca y sin dolor? Tengo 36 años. Claro, eso es también bastante frecuente. La gran mayoría de las veces es simplemente una cuestión de que la cantidad de sangrado que se genera en un mes y otro es diferente. Porque hay que recordar que la parte de la formación del ciclo de la menstruación como tal se hace a expensas de una preparación que se genera dentro del útero, en el endometrio, para recibir un embarazo. Este tejido, dependiendo de la carga hormonal que tenga en el ciclo menstrual que está atravesando, puede aumentar su grosor o reducirlo. Entonces, algunas pacientes puede que en alguna menstruación tengan un aumento de grosor un poco más fuerte, mayor, o en otras menstruaciones tengan un grosor un poco más delgado, entonces la paciente tiene menos sangrado y por ende menos dolor, porque el útero siempre tiene que hacer un efecto de contracciones para expulsar la sangre. Entre más sangre tenga, más contracciones va a tener que hacer. Ahora, una mujer como Estela que está preguntando, ¿debería revisar particularmente sí, esa situación? Claro, de sí. Que un día tenga o un mes tenga una regla muy abundante y dolorosa y al mes siguiente no. Sí, claro. De hecho que sí, eso te lo iba a comentar, porque el hecho de que esto es algo que sea común y que esa es la causa más usual de estas cosas, siempre hay que revisar, ¿verdad? Porque a pesar de que el endometrio es el que juega con la cantidad de sangre,
puede que detrás de esa cantidad de sangrado que se genera en el mes más fuerte haya algún pólipo o algún mioma, ¿verdad? Ok, Entonces es importante revisarlo definitivamente. Para que lo tomen en cuenta. Katia Oviedo, tengo miomas, algunos muy grandes, me operan en marzo si Dios quiere. ¿Qué tan riesgosa es la operación? Yo soy obesa, operada de hernia umbilical. Ok, eso es, de las partes de los riesgos quirúrgicos va a depender mucho de los factores de riesgo que tenga la paciente. Por ejemplo, desde el punto de vista del útero y los miomas, la severidad de la cirugía va a depender mucho del tamaño que tenga el útero y qué tan grandes de verdad sean los miomas. Si son miomas que son muy grandes y, por ejemplo, miden 20 centímetros, 30 centímetros, pues estamos hablando de una cirugía que llega a ser un poco más compleja. El hecho de la obesidad y demás aumenta el riesgo, por ejemplo, de infecciones o sangrados. Y hay que tomar en cuenta también si la paciente tiene alguna cirugía pélvica previa, porque entre más cirugías pélvicas haya, por ejemplo, cesárea o esterilizaciones quirúrgicas y demás, pues la cirugía se tiende a ser un poco más compleja. En general, este tipo de cirugía es de las más comunes. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede decir que se hacen unas 600,000 cirugías al año de histerectomía, pero la severidad de cada una de ellas va a depender del tamaño. Entonces, si el tamaño del útero es grande, es posible que sea un poco más complicada. Si ha tenido cirugías previas, ¿verdad? Complica bastante porque hay más riesgo de lesión a otros órganos vecinos. Y la parte del peso, pues es importante para el posoperatorio principalmente y la anestesia, ¿verdad? Que puede acarrear riesgos de infección y demás. Melissa Barquero, tengo 36 años y estoy operada para no tener más hijos, pero me recomendó una doctora tomar anticonceptivos para disminuir los síntomas premenstruales. ¿Usted qué opina? Claro, de hecho que la parte de lo que es esterilización quirúrgica es todo un tema, puesto que a pesar de que es un método que es muy común hacerlo para la parte de planificación, pues uno sí nota conforme avanza el tiempo que hay algunos trastornos de sangrado, por ejemplo, dolor pélvico e inclusive síndromes premenstruales que puede comenzar a pasar. Entonces, el hecho de utilizar métodos anticonceptivos para los síndromes premenstruales es más que todo una cuestión de que la base de los síntomas que da el premenstrual es a partir de las fluctuaciones hormonales que se generan. Cuando nosotros utilizamos pastillas anticonceptivas bloqueamos eso, pero tenemos que tomar en cuenta también que la paciente con las pastillas anticonceptivas, habiendo tenido los tubos cortados, si es de las pacientes que va a hacer ese tipo de trastornos de sangrado y dolor pélvico a corto o mediano plazo, entonces las pastillas anticonceptivas le van a ayudar también a reducir ese efecto a corto plazo o mediano plazo. Grace Moya, tengo 31 años y tengo diabetes. ¿Será esa la causa de que se me haya ido el apetito sexual? Bueno, la diabetes tiene una particularidad y es que sí puede afectar muchas de las funciones del cuerpo, pero en general esto es una pregunta muy importante porque casualmente si uno comunicara que por lo menos el 50% de las mujeres después de los 30, 35 años tienden a tener reducciones del deseo sexual y falta de lubricación y demás, es algo que la gente normalmente no escucha. Y entonces es importante saber esto porque tal vez el hecho de que no se sienta sola en esto es algo que es importante, porque estamos de acuerdo que la diabetes es un factor de riesgo para muchas cosas, pero la edad, después de los 30, 35 años, muchas mujeres comienzan a tener este problema. Reducción del deseo sexual, falta de lubricación, inclusive reducción de la sensibilidad. Los ovarios después de esa edad comienzan ya a depletar sus funciones, entonces muchas de las hormonas que produce las deriva a la función normal del cuerpo y lo que deja de lado un poco es la parte del estímulo sexual. Entonces, cuando eso se va reduciendo, van teniendo estas cosas. Lo importante para ella es que existen opciones, ¿verdad?, nuevas, porque esto es algo que es bastante reciente, que la gente lo comunique más fácilmente. Esto no era algo que la gente comunicara fácilmente, pero lo cierto es que es común y es importante que lo tomen en cuenta después de los 30, 35 años e inclusive antes para tomar medidas de prevención para esto. Claro. Viviana Aguilar, quiero saber si luego de un proceso de cáncer de mama uno puede volver a tomar pastillas para planificar. Idealmente no. No. El cáncer de mama, por lo general, a pesar de que la estadística habla de que las pastillas anticonceptivas como tal, las que son combinadas, no deberían de tener un aumento en el riesgo de cáncer y demás, pues el hecho de que tengamos que aportar estrógenos, progesteronas y hormonas a estas pacientes, es importante definir que es mejor evitarlo por el hecho de que muchos de los cánceres de mama son hormonodependientes. Entonces, en este sentido, sí, es mejor evitar este tipo de medicamentos. Ok, y Roberta Ríos quiere saber qué opina usted acerca del uso de la copa menstrual. Ok, la copa menstrual es algo que, como muchas cosas, pues es algo que se ha venido poniendo de moda.
En el país pues no es mucha la gente que le gusta esta idea. La copa menstrual pues a pesar de que es una manipulación vaginal y demás no debería de tener ningún trastorno, por ejemplo de infecciones y demás, como mucha gente lo piensa, ¿verdad? Otra de las preocupaciones que había con la copa menstrual es si hacía desequilibrios de pH vaginal o no, lo cual está demostrado que no hace ningún tipo de problema con esto. Pero lo importante de la copa menstrual es que esa sea una decisión que tomemos en conjunto también con el médico, porque no todas las pacientes son aptas para copa menstrual. La copa menstrual tiene una cantidad que sostiene, una paciente que tiene sangrados uterinos muy fuertes no va a sostener la cantidad de menstruación en una copa. El material que se debe escoger es un material que es importante determinarlo. Y lo otro es también poder instruirle a la paciente que va a utilizar copa menstrual qué medidas de prevención o qué medidas de higiene tiene que tener para que la copa no sea un problema. Porque la copa se puede convertir en un problema si se asesora mal en el uso. Pero yo, por ejemplo, no estoy en contra de la copa menstrual. Es una opción de uso para aseo genital en la menstruación, pero debe ser tomada una decisión por tamaño, por materiales y por definir también qué se debe hacer para mantener la estabilidad del pH. Es ideal hacerlo en conjunto. Muy bien, y vamos a terminar con la pregunta de Neriani Guilarte. Dice, tengo un dispositivo subdérmico anticonceptivo que ya se me venció. ¿Cuánto tiempo puedo estar con él sin retirarlo, ya que no tengo posibilidades económicas de asistir a consulta en este momento? Claro, el dispositivo que ella utiliza es un dispositivo que se coloca mucho en adolescentes. Este dispositivo tiene una duración máxima de 3 años. Entonces, desde el punto de vista anticoncepción, ya la paciente a los 3 años queda descubierta. Okay. El bastoncito o el cuerpo extraño que se coloca debajo de la piel realmente no tiene un límite de tiempo para quedarse ahí. Sí es claro que entre más tiempo esté ahí después de haberse vencido, más posibilidades hay de que se quede pegado o se adhiera a los planos profundos. Y la extracción posterior puede que sea muy difícil. Pero, por ejemplo, si ella me dice, vea, doctor, yo es que no quiero planificar más con esto, ya se me venció, pero no me lo voy a quitar por esta razón, pues eso se lo puede mantener ahí un tiempo sin ningún problema, ¿verdad? Puede quedarse 1, 2, 3 años inclusive, que el retiro probablemente no va a ser muy complicado. Ya después de ese tiempo ya se puede adherir un poco a los planos profundos, entonces retirarlo puede ser difícil. Doctor, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias por sus respuestas, por ese montón de respuestas. Para servirles. Esperamos haber abarcado las preguntas más representativas. Lamentablemente no podemos con todas, pero les voy a dejar el número de contacto del doctor José Vargas en caso de que quieran conversar con él. Es el 6082-1000. Correcto. Se los voy a repetir, 6082-1000. Y muchas gracias a ustedes de verdad por haber formado parte de esta idea que yo creo que vamos a seguir implementando porque es interesante, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Un poquito de todo. Sí, me parece. Y el tema ginecológico pues llega a ser muy amplio, entonces es importante que la gente se informe en esta parte. Muy bien.